computadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Cura por la Palabra, que el día de hoy, 26 de marzo del 2022, tenemos el tema El proceso creativo. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por Facebook Live, los que escuchan nuestra retransmisión en Instagram y en YouTube. Y recuerden que también pueden inscribirse a nuestro canal de YouTube. Regálanos un like y también pueden anotar comentarios, dudas en cualquiera de nuestras plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Gael Bosch. ¿Cómo estás, Gael? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Pati, ¿cómo estás, Pati? Bien, bien, gracias, Pau. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Y tenemos a nuestras invitadas, que son Margarita Muñiz, de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar acá. Y Magdalena Landechea, también de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. ¿Cómo estás, Magda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Encantada y nerviosita un poco, pero bueno, es la primera vez que salgo en radio. Un placer tener a las dos acá. Les recordamos que ya tenemos la revista para regalar, entonces en lo que van escuchando el podcast en vivo o en su retransmisión, les pedimos nada más que por ahí pongan un comentario, yo quiero la revista, hashtag La Cura por la Palabra, y cada semana sortearemos una revista y recuerden que solo se entrega acá en Guadalajara. Entonces, ahorita vamos a hacer la rifa de la semana pasada para ver quién se ganó la revista de la semana pasada. Adelante, Gael. Ay, pues tenemos a 8 participantes. Ahora sí, y también pedir una disculpa porque nos avisaron que la semana pasada sí hubo participantes, pero nosotros no los alcanzamos a detectar porque transmitimos en una página más y bueno, medio nos hicimos bolas, pero aquí ya los integré también. Entonces tenemos a Isabel Palacios, a Carolina Castañeda, Isabel Sotelo, Carlis Flores, Salvador Quintanilla. También, bueno, decirles que estos nombres son de Facebook, ¿no? Seguramente no son todos sus nombres reales, pero es como los encontramos en Facebook. Tenemos a Mau Olapmas, Rocío Guzmán, Lichis Rascón e Isabel Palacios. Ah, no, ya lo había dicho, Isabel Palacios. Bueno, entonces son 8 y vamos a ver quién se lleva la revista. Y sabes que, Gael, estaba también otra chica, Ana Fabri, de YouTube. Entonces, no, espérenme. En este momento. A ver, ¿cómo, perdón? Ana Fabri, ella nos comentó en YouTube que también quería la revista, entonces ahorita la agregamos. Ah, pues mira, qué bueno que me dices, ahorita ya la estoy agregando. Y listo, entonces vamos a ponerle. Vamos a ver quién gana. Ana Fabri. Muy bien. Muy bien que la agregamos. Buenísimo. Vamos a contactar. Entonces. Bueno, la contactamos por ahí en YouTube. Felicidades. Y muchas gracias a todos por participar. Entonces, no dejen de participar para que se ganen su revista. Y comenzamos con la introducción y luego abrimos palabra para que también Margarita y Magda por ahí nos puedan platicar todo lo relacionado, todo sobre el proceso creativo. La creatividad es aquello que nos permite movernos de lo establecido. Para algunos es una manera de resolver la angustia a partir de generar algo nuevo. En el 2020 escuché un webinar en donde charlaban 4 psicoanalistas: McNanny, Llanos, Fishbein y Pineta. El tema era angustia y creatividad. En dicha charla se hablaba del surgimiento de la creatividad durante la pandemia. Algo que llamó mi atención fue que se hablaba de la locura. Se decía que todos tenemos una parte loca, esa que te permite hacer algo fuera de lo común y que permite moverte de lo estereotipado. Lo creativo puede salvarnos de una situación depresiva o incluso una fobia.
En ese mismo webinar que les cuento, se hablaba de cómo en tiempos de encierro se podía recuperar cierta habilidad perdida en el tiempo y así reconectarte con eso olvidado. Fishbane mencionaba que se propicia una conexión con objetos internos propiciatorios del crecimiento de lo creativo. Para crear, apelas a cosas que han quedado guardadas y se crea un nuevo lenguaje, una canción, un poema, una pintura, etc. Pero la creatividad se da más allá de la obra de arte y bien puede surgir en la vida cotidiana y hasta en el consultorio. Es algo que no se queda atado al museo ni a los libros. En la creación de una nueva receta de comida, impartir una clase, al crear un chiste y de hecho, hasta en una interpretación dicha al paciente. Bueno, con esto comenzamos, así que, ¿qué se les va ocurriendo? Magda, Margarita, adelante. Bueno, un poco nosotros propusimos este tema porque en junio, creo, ¿no, Margarita? Capaz que tú me podés ayudar. Va a ser el congreso de APU, Agosto. que en agosto. El congreso de APU, de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, por lo tanto los invito a todos si quieren participar y inscribirse, donde tiene el título La creatividad, esa experiencia humana y diálogos con otras disciplinas. Entonces, consideramos oportuno poder trabajar el tema de la creatividad en el consultorio y darle un marco teórico que, bueno, nos refiere siempre, en primera instancia, por lo menos a Winnicott, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar un poquito como pudiendo traer lo que Winnicott trabajó como los fenómenos transicionales, el objeto transicional que se da en esa zona intermedia entre el bebé y su mamá, ambiente materno, podemos llamarlo, donde no es ni está fuera ni está dentro, sino es una zona de intermedia, una zona transicional. Y Winnicott va a traer una definición que me parece, que la voy a leer por arriba para poder, porque trae justamente lo que nosotros queremos mostrar. Es esa zona intermedia de experiencia entre el pulgar y el osito. Es decir, el pulgar como aquel, el dedo en la actividad autoerótica del bebé que siente que es un pedazo suyo, es el pecho, es aquello que succiona, aquello que, bueno, en la actividad autoerótica, y el proceso que se va creando transicional hasta generar el osito, ¿no? Que es la primera posición no yo, y que es la experiencia de ir acercándose hacia la realidad compartida, ¿no? Es entre la actividad creadora primaria y la proyección de lo que se ha introyectado. Esta actividad creadora primaria sabemos que es el pecho. El bebé ilusiona ser creador del pecho porque hay una mamá lo suficientemente buena que puede acercar el pecho cuando el bebé lo necesite, lo reclame, y que de a poco se va a ir dando la desilusión, y por lo tanto es un proceso muy estructurante, y la desilusión de que ya no es el creador mágico omnipotente del pecho, sino que va a empezar a ver un objeto externo que va a ir desilusionando, que va a ir frustrando, muy de a poco, pero casi que desde los primeros inicios, porque bueno, el bebé se va a empezar a encontrar con que no berrea y ya la mamá está, y va a ir introyectando ese pecho para calmarlo, para fantasea con ese pecho, pero va a ir llegando a empezar a entender que hay un objeto externo después, ¿no? Que no es creado por él, y la realidad misma, el encontronazo con esa realidad que lo frustra. Todas cosas re importantes y estructurantes del psiquismo, ¿no? Es decir, es ese fenómeno que se va a instalar
que va a ser la transición entre el mundo interno, mundo externo, y donde se va a crear la ilusión y la creación. Ahí es donde Winnicott instala los procesos creativos. Los procesos creativos que, como bien sabemos, no solamente las obras de arte, tiene que ver con el vivir, dice Winnicott, ¿no? Y donde se instala también en la superposición de estas dos zonas intermedias, el trabajo que nosotros hacemos como en análisis, en la psicoterapia, como dice Winnicott, de el espacio y la zona transicional del analista y la zona transicional del paciente que juegan, donde instala el juego, donde instala la creación, tan necesarios para la vida, ¿no? Esa actividad que se desarrolla ahí en el juego, en esta zona intermedia de interposición de las dos zonas, también va acompañada de pensamientos, fantasías, ¿no? Y entonces también incorpora lo que es la simbolización, ¿no? El pensamiento. Bueno, no sé, Margarita, si querés empezar a traer algo de la clínica, porque me parece que, bueno. Pensaba, es interesante porque se imaginarán que en lo previo al encuentro de hoy, nosotras también tuvimos nuestros encuentros e intercambios, y de alguna manera yo traía como un rumbo que ni bien empezó a rodar este encuentro con las palabras inaugurales de Paola, se me dio vuelta. Porque por ahí mi atención se dirigió a una parte, aquello que destacó que la creatividad también tiene un que ver con lo cotidiano, no necesariamente con las grandes obras de arte, digamos así. Y ahí en ese preciso momento evoqué una novela mexicana de Laura Esquivel, que me parece que es como de la década de los 80, creo, que es como Agua para chocolate. Y entonces, que también tenemos la versión cinematográfica, ¿no? Y me viene cada capítulo inaugura con una receta. Pero luego hay un determinado momento, que si recuerdo bien es una boda, en la cual la protagonista está preparando el banquete y está llorando y está sintiendo una serie de emociones impresionantes. Resultado de esto es la vomitona generalizada de todos los que comieron de aquella comida, ¿no? Me parece que ahí, sin decir mucho más, podemos como pensar cuántas cosas, cuántas emociones, cuántos procesos se implican en los actos creativos que son provenientes de distintos lugares, pero que son inherentes a nuestra actividad, a nuestra existencia como seres humanos. Indudablemente que la referencia a la pandemia tampoco, uno se quiere escapar, se quiere despegar de la pandemia y siempre nos aparece porque aún estamos de salida, estamos transitando, seguimos sin comprender una serie de cosas, ¿no? Y por allí enlazo con la creatividad de los analistas, la creatividad en la clínica, eso de sobreponernos en la pandemia, ¿no? Sobreponernos a una imposición, a un límite, a unos riesgos, a una dominancia de lo mortífero, para colocar entonces como contraparte lo libidinal, la vida, y encontrarnos con situaciones que ponen en juego o pusieron o siguen poniendo en juego nuestra creatividad como analistas en ese espacio analítico que es de co-creación también, ¿no? Con los analizantes. Entonces, yendo a lo clínico, evocaba una serie de experiencias en estos tiempos, inimaginables en otros momentos tal vez,
Como por ejemplo, bueno, primero el repliegue que tuvimos que hacer, ¿no? El corte con el afuera, nunca tan marcados, el adentro y el afuera, ¿no? ¿A salvarnos de qué exactamente? ¿Como de un enemigo invisible o a construir enemigos donde no los había, a alejarnos de los contactos físicos, de las presencias? Quienes tenemos los consultorios fuera de nuestra casa, a no ir a los consultorios y a inventar, y ahí está lo creativo también, a crear un setting y a seguir en el setting analítico en nuestros hogares, con las dificultades que eso trajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en la clínica empiezan a ocurrir cosas impensadas, ¿no? Ejemplo, en un cierto momento estoy teniendo sesión online, paciente de alta frecuencia, no nos vemos, siempre transcurrimos sin vernos, y de repente escucho un ruido, un sonido, que empieza a tener un ritmo, y pregunto, porque hay algo que no estoy entendiendo. Y entonces allí el analizante dice, sí, estoy en la bicicleta fija. Entonces, imaginen, ¿no? ¿Cómo? Me había dicho que a la hora de sesión se recostaba en su sillón, que de alguna manera trataba de continuar con aquel espacio conocido, investido, por supuesto. Y ahora la bicicleta. Y entonces, eso, se imaginarán, generó un desconcierto y una serie de preguntas. Y ahí entró la creatividad en esto de escuchar lo novedoso. A ver, ¿qué presenta? Si yo pienso esto como, ¿qué está poniendo en juego? ¿Lo puedo dejar en términos de actuación? ¿Lo puedo dejar solo en esto se responde o lo quedo interrogando? Y el trabajar, ¿no?, con eso, el hacer lugar a la bicicleta fija, que además no era una bicicleta que llevara a ninguna parte, ¿no? Era una bicicleta fija, permitió hacer movimientos tales que con esta persona volvimos antes a la presencialidad. Pero ¿no? Entonces, sin duda que ninguna situación es posible de ser trasladada, pero sí es posible que nos preguntemos cuántas posibilidades de apertura tenemos en la clínica para recibir ciertas cuestiones que nos van a desacomodar en el esquema que traemos, o que se nos ha transmitido, o que entendemos es el más apropiado. Y entonces, bueno, puesto en el caso a caso, ¿qué escuchamos? Debo decir que previamente a esta sesión de la bicicleta, esta misma persona, un año antes, o sea, en el primer año en el 2020, la bicicleta fue en el 2021, en el 2020, esta persona que puntualmente se presentaba, me saludaba y bueno, dejábamos de vernos, se duerme. No voy a saber que se duerme, pero falta la sesión, con el primer desacomodo del 2020, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Se llama, no se llama? No, habitualmente no llamamos cuando faltan, esperamos, esperé. En la espera, un poco después, bastante después, voy a recibir la comunicación de disculpas, me dormí. Y nunca un me dormí quiere decir lo mismo. Así como a veces los adolescentes contestan, no hice nada. Si no interrogamos la nada, no sabemos qué es lo que hicieron, porque está encubriendo otra cosa. Y de aquel sueño, ¿no? Como que podíamos decir, pero qué resistencia, qué defensivo, pero qué cosa, qué ataque al encuadre. ¿Qué será este sueño? ¿Qué será? ¿De qué sueño me está hablando? Bueno, eso derivó en escuchar un tema
que no se podía tratar de momento, que era un tema orgánico, de grandes riesgos, que determinó una cirugía mayor en pocos meses, que salvó la vida. Entonces, el bello durmiente, ¿no? ¿Qué tenía por detrás? ¿No? Me pasaban los cuentos, me pasaban otras cosas, porque la mente del analista va por varios carriles. Y bueno, y en realidad, por suerte que se durmió. ¿Me explico? Después la bicicleta también tenía que ver con mostrar una potencia después de una cirugía mayor, etcétera. No viene al caso. Pero vieron cómo estamos también, o cómo estoy tratando de transmitir experiencias clínicas totalmente despojadas de los datos. ¿Cómo podemos hablar clínicamente o presentar desde otro lugar creativo cuestiones clínicas que no necesariamente dibujan ese espacio tan difícil, además, tanto a preservar como tan difícil de transmitir lo que hacemos y lo que ocurre, ¿no? Sí. Patti. Sí, gracias. Me ha encantado cómo han empezado. Es muy común oír todo este lugar de donde surge ese espacio creativo, en donde la madre permite que de alguna manera se genere ese lugar para que surja, ¿no? Ese lugar donde el sujeto puede existir, ¿no? Pero luego, una vez que ya afortunadamente pensemos que en la mayoría se da de una o de otra manera, surge cómo la realidad nos va a estar cucando todo el tiempo, que es un poco lo que conecto con esto que vas diciendo, Margarita, y que hay gente que está mejor o no igualmente preparada y que puede o no puede con esta adecuación. Me encantó que sí, inevitablemente regreses al ejemplo de la pandemia, porque fue algo que no le aplica solo al paciente, le aplicó a la pareja analítica, ¿no? Fue algo en lo que quedamos sumergidos, tanto el paciente como el analista. Y entonces ahí tenía que haber un sujeto que dirigiera y que dijera, espérate, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Y dar ese espacio para ver qué surgía de esa angustia o de ese embiste de la realidad, que además nadie estaba preparado, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía a qué nos enfrentábamos. Y necesitábamos tener esa capacidad como de agarrarnos internamente para soportar ese externo, ¿no? Yo he oído que en muchas teorías, ¿no? Unos van más hacia lo vincular, otros van más hacia lo que pasa en el exterior, y bueno, y que a fin de cuentas, independientemente de dónde venga, lo interno es lo que de alguna manera compromete, es lo que de alguna manera hace que surja o no esa situación creativa que nos ayude a sobrellevar lo que sea que nos esté invadiendo, ¿no? Que nos esté molestando, que nos esté angustiando. Y me encanta cómo hasta un dormirse puede ser interpretado. Como un quedarse quieto, un quedarse en silencio, tiene que ser investigado, ¿no? Y esa es la parte muy linda. Me acordé ahorita que Freud decía, ¿no? Que el método psicoanalítico es un método de cura, es un método de teorización, pero es un método de investigación. Y como en el ejemplo que nos pones, Margarita, es como un poquito de todo eso, ¿verdad? Gael. Bueno, me ponen a pensar ahora, tomando lo clínico, en Joyce McDougall, ¿no? Que habla de cómo también las enfermedades, por ejemplo, son una creación del paciente, obviamente a un nivel muy inconsciente, como parte de un intento de solucionar algo, ¿no? O de darle salida a algo que está viviendo. Pero esto, pues estamos hablando de otro tipo o sea, tiene otra cualidad, ¿no? Quizá más del lado de lo desvinculado psíquicamente, o sea, donde nada más va entrando el cuerpo, al rescate de la cabeza, ¿no? Estaba pensando en cómo determinar una creación más del lado de lo libidinal a una creación más del lado pues de lo mortífero, ¿no?
porque también yo dije, pues qué suerte este paciente de Margarita que tenía un analista con la cabeza de Margarita que pudo procesar la situación somática, ¿no? Del quedarse dormido, o sea, de la desconexión, ¿no? Y asociar a través de eso miles de cosas más. Pensando en Bion, que también habla de, bueno, pues alguna evocación sensorial en el analista y de repente transmitir en elementos más digeribles lo que el paciente no puede digerir de sí mismo, pues requiere de una cuestión más libidinal, ¿no? De ir vinculando, de ir asociando. Entonces, bueno, creo que diferentes psicoanalistas pueden hablar de lo creativo desde diferentes aspectos, ¿no? Bueno, por ahí más o menos quería preguntarles cómo veían esto, o sea, lo creativo como síntomas que se crean o lo creativo también desde el lado de analizar, vincular, pues sí, enlazar, ¿no? Hacer psíquico algo. Bueno, estaba pensando también en esto de lo enfermo que se puede crear, ¿no? Porque Winnicott también trae que este espacio, esta zona de intermedia, aparece el juego, aparece lo creativo, aparece hasta llegar a lo cultural, ¿no? Pero también aparece, por ejemplo, las adicciones, porque es esto, no estar ni adentro, lo que se recrea con una adicción, ¿no? Es este estado de no estar ni adentro ni afuera. Es decir, también puede ser en algunos casos patológicos que se aparece lo de esta zona intermedia, ¿no? Pero bueno, capaz que lo que tú traes a él es que si hay una mamá suficientemente buena, hay una analista lo suficientemente buena que puede entender la necesidad o pensar por el paciente, a ver, y no dejarlo solo, porque claro, para que esta zona esté, tiene que haber, el objeto tiene que estar vivo, dice, ¿no? Entonces, no es, es decir, en soledad que se crea esto, ¿no? Tiene que haber un otro que aloje, habilite, permite. En ese caso, bueno, también nosotros los analistas con otros analistas pensándonos qué vamos a hacer, cómo podemos hacer, cómo sostener este espacio para que el paciente también lo pueda sostener. Tenemos que estar vivos también nosotros, ¿no? Estar vivo implica, bueno, estar activos, estar atentos al paciente, ¿no? Y bueno, y como dice Margarita, ¿no? Nos vimos enfrentados a estar muy atentos y creativos y muy vivos. Yo también recuerdo que en pandemia, bueno, yo estaba cursando también la supervisión curricular y era complicado el tema de 3 veces. Nosotros en nuestra currícula tenemos que hacer la supervisión de 3 veces por semana. Bueno, era muy complicado, pero bueno, había que ponerle mucha vida a esto que estaba pasando, que era muy mortífero, ¿no? Y aparecían sueños de lo destructivo, de un galpón que se destruía, cómo hablaba de la realidad y de la realidad del paciente interna, la realidad interna y la realidad externa, porque no podemos estar en una alucinación, acá no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, yo también recuerdo, no en caso de pandemia, pero sí una nenita que trabajé con ella que tenía muchos miedos y mucha ansiedad y somatizaba sus angustias, ¿no? Y que veía un monstruo en su cuarto. Uno pensaba, está alucinando, ¿no? Porque ella lo veía gelatinoso, daba como, me mostraba cómo era ese monstruo, gelatinoso, que se movía, y trabajando, empiezo a armar con la masa, y mientras ella me contaba, con una masa, algo de ese monstruo gelatinoso, y le empiezo a poner voz, y le empiezo a hablar por el monstruo gelatinoso. Lo que se fue derivando en que, bueno, me cuenta que ella que oye los pasos de La Llorona. La Llorona acá es
La Llorona del Parque Rivera, que es un lugar de Montevideo, ¿no? Pero La Llorona es un cuento urbano que también en México tiene mucha vigencia y está muy en el saber popular. Y yo le pregunto, ¿y quién es La Llorona? ¿Y qué pasa con La Llorona? Y ella relata con sus palabras y con sus fantasías y con su mundo interno que La Llorona es cosas de la vida cotidiana, es que La Llorona es una mamá que está vengándose de su hijo muerto, que fue muerto en las aguas del Parque Rivera por el padrastro, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar tanto con ese cuento que ella fue creando a partir de La Llorona, del cuento urbano, y hacemos un títere. Hacemos un títere de La Llorona juntas, manchada con sangre, es decir, en ese punto es donde yo trabajo y pienso la figurabilidad, cómo la fantasía puede hacerse figura, hacerse un elemento concreto para donde no hay palabras, ¿no? Se puede trabajar con los niños así, en una figuración con el dibujo, con los títeres, y siempre la visitábamos a La Llorona en las sesiones, ¿no? La sacaba, la miraba, jugaba, hasta que le empezó a cortar el pelo. Y ya la Llorona no daba miedo, sino que daba risa, ¿no? Entonces, como un acto creador que uno a veces, ¿cómo hacemos para trabajar los miedos en los niños? ¿Cómo hacemos para traerlos y pensar en, bueno, fue surgiendo esto creativo entre las dos, y en ese espacio. Doy la palabra. Sí. Margarita. ¿Vas tú? Sí, Ok. no, dale. Volviendo a lo que traía Gael, o a la escucha, también Patricia, también escuchamos o vamos aprendiendo a escuchar siempre sin pausa, pero también porque hay otro espacio de creación que es el de la supervisión, ¿no? Porque en esa referencia clínica también, bueno, el otro espacio que iba concomitantemente con esto era el espacio de supervisión, ¿no? Como pensando de a dos, discutiendo, intercambiando, e inevitablemente uno está siempre con las teorías en movimiento, ¿no? Eso por una parte. A mí me impresiona mucho este relato de Magdalena, que lo hemos hablado, de La Llorona, ¿no? Y me pasa a Chabela Vargas, obviamente, no se puede obviar. Pero pensaba también en otras expresiones, me voy acordando, ¿no? Hace mucho tiempo, yo no recuerdo en qué revista de OCAL, pero me parece que cuando hubo congreso en Perú, hará que 4 años, me parece que ahí hay una publicación de esto que yo voy a decir, de esta experiencia. Yo creo haber presentado un trabajo ahí que se llama algo así como un relato íntimo. Eso está en la revista de OCAL, se puede buscar. Pero tiene que ver con esta experiencia. También una persona en alta frecuencia, mediana edad, que llega después de una sobredosis y bordeando la muerte, ¿no? Bueno, empezamos el trabajo, y a poco de empezar el trabajo de análisis, esta persona empieza a traer dibujos. Estamos hablando de alguien de mediana edad. Empieza a traer dibujos a lápiz, que no espero que vengan, ¿no? Bien que me desacomodan. Y le empiezo a hacer lugar a los dibujos. Y así estamos durante mucho tiempo, con los dibujos que empiezan a venir, que son primero blanco y negro, después son lápiz y fibra o dry pen, o rotuladores, como se diga por ahí.
De repente son acuarelas, de repente es carbonilla, de repente es óleo, de repente hay una exposición de pintura. Se despierta un pintor. Y el pintor había dormido como desde los 13 años hasta ese momento de consulta, que era la primera de toda su vida. Y había dormido queriendo en aquel momento, ¿no? Queriendo ser pintor. Había sufrido un abuso sexual y todo había quedado tomado por esa y otra serie de eventos traumáticos. Y entonces había ganado terreno el consumo. El consumo y la repetición de los mundos sórdidos, de ese juego permanente con la muerte. Y bueno, y ahí, en ese proceso, era como si hubiera vuelto, ¿no? Realmente a pasar por distintas etapas, hasta del dibujo y de la pintura, para después trabajar cosas más profundas y encontrarse todo lo que podía hacer, hasta como por ejemplo construirse una casa. ¿No? Aquí en la ciudad tenemos una obra arquitectónica, aquí en Montevideo, que es el Palacio Salvo, que tiene una réplica arquitectónica en la ciudad de Buenos Aires. Lo pueden encontrar, tiene una estructura muy particular, pero en todo caso se llama Salvo, el Palacio Salvo. En cierto momento pintó algo así, que incluía por algún lugar el Palacio Salvo. Y entonces trabajamos qué era lo que se estaba salvando, ¿no? Qué era lo que se podía salvar. Digo eso y me conecto asociativamente con experiencias estéticas, porque tampoco nos vamos a saltear a los artistas, ¿no? Los psicoanalistas sabemos que nuestra formación también pasa desde lo fundante del edificio psicoanalítico, ¿no? Por los poetas, por las esculturas, por las artes. Freud mismo se ocupó bien de dejarlo en claro. Y mi última experiencia pre-pandemia, lejos de casa, tuve la oportunidad de estar en Bilbao. Mientras empezaba a estallar la pandemia, yo estaba en Bilbao, ¿no? Como sin entender mucho, era febrero del 2020. Y ahí descubrí un artista en el Museo Guggenheim que se llama Richard Serra, que lo recomiendo fervientemente y ojalá en algún momento se pueda experimentar como tal, porque la obra tiene que ver con la experimentación, que tiene allí instalada una obra que se llama La materia del tiempo, que es en acero, de unas dimensiones y un formato. Hay una que se llama La serpiente, son elipsis, todas son elipsis gigantescas. Y esto se recorre, se camina por dentro. Bueno, ahí a uno le pasan cosas, ¿no? Desde evocar experiencias, otras, a sentir esta transitoriedad, esta pequeñez humana, esto que queda dicho sin palabras, algo que no puede ser verbalizado, algo que los artistas hacen y luego hacen con uno, que ni ellos imaginaron ni que nosotros sabíamos que nos iba a ocurrir. Entonces también esto es como, bueno, nutrirnos de las expresiones artísticas. Muchos de nosotros escribimos, pintamos, tejemos, esculpimos, cocinamos, yo qué sé. Entre nosotros, hace unos días en nuestra asociación, y ya me voy callando un poco porque agarro viento en la camiseta, pero hace unos días en nuestra asociación hubo una actividad a la que fuimos convocados. En vez de nuestro horario de la actividad científica,
fuimos convocados a través de una invitación que decía algo así como salí del Zoom. Entonces estábamos invitados en el tiempo que dura la actividad científica a pasar por la sede y abrazarnos, a encontrarnos, a saludarnos. Y había como distintas estaciones, a mí me parecieron estaciones. Fuimos con Magda volando, porque dimos como una vuelta y salimos, porque tampoco era que todos nos quedáramos al mismo tiempo. Y así como, y entonces ahí estaba la música, había videos, ¿no? Que música de tal analista, letra y música de tal otro. Pinturas, había grabados, perdón, de otra analista. Una mesa en el jardín llena de cosas deliciosas, con el cartelito de las distintas analistas, o ¿no? Varones o mujeres, lo que sea, que hubieran preparado. Y eso, un rincón de libros y literatura mal llamada infantil, pero para entendernos, lo digo así. Entonces, ahí también estaba el movimiento, la creatividad hacia diagramar encuentros, ¿no? No sé, estoy diciendo como mucha cosa, voy a parar, pero... Está bien, muy interesante. Yo voy a hacer una pausa para dar unos pequeños comerciales. Recuerden que tenemos en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara la clínica José Sayago, la cual ofrece tratamientos con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Todavía, por situación de la pandemia, la clínica está ofreciendo 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente el apoyo. Pueden marcar a los siguientes teléfonos al 33 31 21 53 91 en horario de oficina, o mandar un texto al siguiente WhatsApp, que es el 33 11 97 50 68 con la secretaria Carmen. Otro evento que también tendremos en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara es el sábado 2 de abril, me parece que ya es el siguiente sábado, a las 10:15 de la mañana tendremos a Rubén Beltrán Guerrero, quien es ex embajador de México en Rusia. El tema de dicha charla es Guerra a la vista, la crisis ucraniana, Rusia y la OTAN. Esto se transmitirá a través del Facebook Live de la página de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y también tenemos el Cineclub, que será, este es de abril, sé que seguimos en marzo, pero de una vez se los vamos anunciando. Será el 30 de abril a las 5 de la tarde. La película que vamos a comentar es la película Encanto. La comenta Dulce Panduro y coordina Itzel Méndez. Esto se llevará a cabo en las instalaciones de la cafetería Wunsch, que pronto por ahí les vamos a pasar la dirección. Queda por ahí en la zona centro de la ciudad. Entonces, para el próximo martes ya, seguro que tenemos ahí la dirección de el Wunsch. Se transmitirá la película y además, después de que se transmite la película, tenemos un momentito para comentarios. Y bueno, aprovechando que tomé la palabra, a mí ahorita te doy la palabra, Pati, que me gustaría indagar un poquito en esto que decías, Magda, sobre los procesos creativos y que tiene que ver con el vivir y cómo es una experiencia humana. Y hablabas también de la ilusión y la desilusión, lo importante que es para que surja algo nuevo. Y pensé un poquito también en Winnicott, que lo citaste, y en Bion, porque Bion habla mucho de tolerar la frustración también para que surja el pensamiento. Y pensaba yo el pensamiento como el surgimiento de algo creativo también, ¿no? Como en esas mínimas cosas, ¿no? En esto que tú ibas mencionando al inicio del bebé, la mamá, en esos momentitos como fundantes de algo, va surgiendo algo en el ser humano, ¿no? Porque luego pensamos la creatividad en algo ya como algo que les decía yo en la introducción y que también dijo Margarita, ¿no? ¡Wow! La obra de arte. Pero no, o sea, estamos haciendo como, me parece que estamos con una lupa, ¿no? Observando el proceso creativo desde su origen y como en pequeñas cositas, que no son tan pequeñas porque son muy importantes, va surgiendo esto, ¿no?
Pues bueno, a ver, Magda, si puedes un poquito comentar algo de lo que por ahí te voy yo diciendo. Bueno, creo que sí, que es muy cierto lo que estás diciendo, de esto que se dice en unas pocas renglones es casi el mundo psíquico que se instala necesariamente para vivir psíquicamente, ¿no? La ilusión, ¿no? Crea la ilusión, es decir, de que él crea el objeto. Es decir, ahí está todo lo que el bebé necesita para sentirse creador, que puede, y para eso tiene que haber un otro que responda adecuadamente, ¿no? Lo acompaña en que crea que él es creador, ¿no? Es re importante. Y de la ilusión, es la ilusión, y la ilusión con todo lo que significa en nuestra vida, la ilusión es ese colchón con la realidad dura, ¿no? Es la esperanza, yo diría, en mis palabras, es la ilusión, la esperanza, sentirnos que podemos, y que se acompaña con la fantasía, con los pensamientos. Yo creo que la ilusión es tan importante, y ¿qué pasa cuando esa ilusión cae y se rompe en los primeros momentos, ¿no? La ilusión de que el otro está, de que lo crea y cuando se necesita. Yo creo que quizá que los procesos patológicos también se dan cuando esa ilusión se rompió tan tempranamente, cuando no hubo un otro que pudo sostener, tolerar la frustración. Yo tengo algunas mamás, justo pacientes que están teniendo, y me van diciendo, ay, pero se enoja. Bueno, y hay que sostener el enojo, y el niño va frustrándose, va entendiendo que hay una realidad que no es la que él quiere, que es esa otra realidad exterior, y tiene que pasar por eso. Y hay que sostenerlo, y hay que contener ese enojo para que pueda seguir vivo, ¿no? La mamá tiene que estar viva para poder sostener. Y bueno, y ahí aparecen todos los problemas cuando hay una mamá que está deprimida, que no puede sostener eso porque no lo tolera, está en su mundo, está para adentro, ¿no? Entonces, esa desilusión que va a ser muy gradual, que casi que yo diría que nos lleva toda la vida, y que es de las cosas que volvemos en nuestros análisis, en la realidad, cómo nos impacta, qué hacemos, cómo nos ilusionamos y nos desilusionamos y nos volvemos a ilusionar, ¿no? Me parece como que esos conceptos que son, que Winnicott los dice en 3 líneas, es casi que la vida psíquica entera, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, es de lo que habla la ilusión y la estructuración psíquica. No sé si sí, muy pude bien, ampliar Magda. un poco tu concepto. Sí. Pati, gracias, Magda. Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy lindo todo el programa, me ha gustado mucho, pero me quedo pensando mucho en la necesidad de observar, de subrayar, de denunciar el desplazamiento que vamos haciendo aquí, ¿no? Que me parece que es parte importante también del proceso creativo. Me encanta cómo se ha ido enlazando un tema con otro y que va hablando de una capacidad de mentes creativas que ponemos a la disposición, ¿no? De que el programa salga muy creativo, ¿no? Como en lo cotidiano también nosotros tenemos que estar abiertos a esa posibilidad de experimentar el movimiento necesario para que lo creativo surja a través de esta escucha que vamos haciendo unas de las otras y que de alguna manera eso transforma y da un resultado que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Yo no sé cuántas cosas no se les estarán quedando en el tintero que a lo mejor habían preparado y que la plática se nos fue dando, y eso es lo creativo, aguantar esa espera, aguantar la incertidumbre, el no conocer el resultado, ¿no? Que es lo que se invita a que sea la vida. Yo ahorita me quedé pensando en los pacientes que están desesperanzados. La realidad es tan intensa, la realidad es tan dolorosa, que a veces hay gente que no quiere enfrentar algo que les dé esa esperanza o esa ilusión o ese momento para reactivarse, ¿no? Y que la invitación es esa, es, a ver, pues aguanta, ¿no? Espera,
pensando otra vez en ese momento inicial que Winnicott tan bellamente nos ilustra, ¿no? De donde surge el aparato psíquico, de donde se conecta la posibilidad del pensamiento y de la creación, que justo es el poder, bueno, y si no se dio, si no se hizo, el poder empezar a arriesgarse, a tolerar la angustia, a tolerar el dolor de no haber existido quizá, ¿no? En ese lugar donde además, claro que después uno queda muy satisfecho. Nosotros llevamos haciendo este programa cerca de 5 años y es impresionante que salen cosas divinas de cada programa gracias a todos los invitados que vamos teniendo y en lo personal me ha encantado tenerlas aquí y conocerlas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Uno se queda pensando, ¿no? Uno sigue, porque también en esto está la posibilidad del intercambio y de entender también que el conocimiento no es propiedad de nadie, sino que se reparte y que en la medida en que podamos pensar con otros, cosas mejores, destinos mejores tendremos. También estoy pensando más latinoamericanamente o más mundialmente. No pude apartar la vista de la invitación para ese coloquio sobre la guerra, por ejemplo. Entonces, cuánta vigencia también tienen los textos freudianos, ¿no? Porque la guerra, o pensar en las cartas a Einstein, o bueno, no sé, cosas que uno va pensando. Pero muchas gracias, y gracias a todos quienes se aventuren a escuchar estos vaivenes de coloquio. No estamos cerrando, ¿eh? Yo voy dando las gracias, pero sí, todavía pero nos yo quedan también. unos minutitos. Bueno, yo ya casi cerramos. Tenemos 5 minutitos más, entonces adelante, dale, Magda. Magda. Bueno, yo también quería agradecer y estaba recordando cómo fue que fuimos creando este vínculo con los mexicanos, le decimos nosotros acá, con nuestros compañeros, amigos de México, y que fue en pandemia, es decir, cómo frente a la realidad dura se puede crear algo, y la pandemia nos permitió acercarnos a ustedes. Creamos algo, nos comunicábamos casi que mensualmente o cada tanto, y hacíamos unos encuentros por Zoom súper enriquecedores, quedábamos chochas de la vida mostrando partes del Uruguay, ustedes de allá, nuestros consultorios, nos mandamos fotos. Bueno, y pensando en la creatividad, ¿no? Eso, la pandemia permitió eso también. Entonces, ¿cómo poder...? Claro, y quizá que si no era siempre lo presencial, ir hasta allá. Bueno, con la pandemia se crearon todas estas utilizaciones de aplicaciones, muchísimo más que antes, y se dio lugar a otra cosa, creamos otra cosa, todos juntos. La humanidad creó algo bueno también, porque hablando de la guerra también se puede crear cosas buenas. Y no sé, pensaba que lo creativo que tuvieron estos encuentros el año pasado, que nos estuvimos conectando con una frecuencia importante, que nos fuimos conociendo, y bueno, y de eso surgió que estemos ahora presentes. Yo les quiero agradecer también y rememorar todo el año pasado que estuvimos creando este vínculo. Pues bien, pues sí, así es, nos encontramos con la idea de crear algo, ¿no? Que yo la busqué a Magda para crear algo, para armar un encuentro de candidatos, y de esas lindas creaciones y encuentros, pues existe la consistencia y la continuidad. Entonces, por eso también Gael y yo queríamos traerlas al programa, presentarles a Patti también, ¿no? Que también Patti las conozca. Y pues muchas gracias por estar acá. Entonces ya estamos por cerrar. No sé si quieran agregar algo, Patti, Gael, Margarita, Magda. Yo ya dije que estoy muy contenta de haberlas tenido aquí. La verdad es que me genera mucha ilusión el pensar la posibilidad creadora, ¿no? El saber que se puede hacer algo cuando no se ha tenido, ¿no? La oportunidad de generarla en un inicio, que sería lo ideal, pero bueno, desgraciadamente los padres tampoco son o somos perfectos, ¿no? Y que también hay una posibilidad de darse la oportunidad de cuando uno siente que la vida está a tope o que está
rebasada y que se den el espacio de la construcción del espacio creativo, ¿no? Que es lo que justo propone el análisis profundo. Un placer, Yo Margarita. también Un placer. agradecerles Igual. a nuestras invitadas de honor, pero también a Pati y a Paola, como siempre, porque también en los encuentros uno va creando ilusiones, ¿no? Para otros encuentros y otras modificaciones, como decías Margarita, escuchas a otro y te trastorna lo que ya traías, se vuelca algo distinto, entonces también en el consultorio, pues es eso, ¿no? Ilusionarnos de que algo nuevo puede surgir. Entonces, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Finalmente les recordamos que seguimos con la venta de libros y revistas. Tenemos muchas revistas en la asociación donde pueden encontrar muchos artículos muy interesantes y actuales. Cada revista tiene el precio de 200 pesos. Tenemos 3 libros compilados por Olga Varela con el precio de 150 pesos. Y también tenemos la venta del libro que recientemente ha publicado Olga Varela, Psicoanálisis, Ética y Poética de una Profesión, con el precio de 300 pesos. Entonces, por ahí pueden llamar a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara al 33 31 21 53 91 para pedir su libro y, bueno, pues solamente se venden aquí en Guadalajara. No tenemos hasta el momento envíos a otros lugares. Agradecemos también profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, siempre satisfechos de pertenecer a IPA y FEPAL. Y agradecemos a todos los que nos escuchan martes a martes. Muchas gracias, Margarita, Magda, Pati, Gael. Gracias. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima.